Bienvenidos a este espacio para tomarnos un tinto con tinte neurovascular, un podcast de los neurólogos Jorge Ignacio Celis de la Clínica CardioVit y Hernán Bayona de la Clínica DIMI. Bienvenidos al podcast Un tinto con tinte neurovascular, un podcast para neurólogos, pero también para el que quiera. Hola Jorge. Hola Hernán. Bienvenido. ¿Cómo vamos? Bien, muy felices por el primer podcast y agradeciéndole a nuestra audiencia su atención al primer episodio. Sí, Hernán, yo tuve unas retroalimentaciones por WhatsApp y por las redes sociales, que a la gente le gustó el podcast, y también tuvimos alguna retroalimentación de amigos de la tecnología y nos dan algunos tipsitos, y la idea es que vamos mejorando y vamos haciendo más dinámico y más ameno nuestro podcast. Sí, Jorge, es verdad. Y como les habíamos dicho, pues este podcast es temas de vanguardia en la neurología vascular que vamos a discutir amenamente contigo, y el tema que nos trae hoy es el ESUS, que es el ACV embólico de etiología o de fuente no determinada, y es una forma diferente de ver el ACV criptogénico. Hernán, antes de entrar en esto, ¿cuál es tu selección de café para hoy? Bueno, Jorge, tengo un café que me gustaría que compartiéramos hoy, y es un café de origen de Nariño, que nos lo recomiendan nuestros amigos de Café Hacienda, que es un café que tiene bastantes fragancias de chocolate especiado y aromático, y es muy, muy rico porque tiene mucho sabor a frutos rojos con una acidez media y es muy bien balanceado, muy rico en espresso. Uy, Salud. Qué rico, salud. Vamos a disfrutar ese cafecito. Bueno, entonces, Jorge, para entrar en materia, en el 2014 a los doctores Robert Hart y Hans Diener se les ocurrió plantear esta idea del ESUS. ¿Tú qué información nos puedes aportar al respecto? Mira, Hernán, si uno recuerda cuando uno ve este concepto de ESUS que ellos aportan en 2014, pues eso era un infarto cerebral de tipo embólico, de una causa que no fuera, que hubiera sido extremadamente estudiado según lo que tienen los criterios para su diagnóstico, o sea que ese paciente no tuviera un infarto subcortical, que sea un infarto no lacunar, que no tuviera una aterosclerosis mayor del 50% intra o extracraneana. Adicionalmente, ellos le hacían una serie de estudios a los pacientes y decían que había que haber estudiado al paciente mínimo con un Holter de 24 horas para descartar la fibrilación auricular, un flóter atrial, haberle hecho una ecocardiografía, que en estos la mayoría ponen ecotranstorácico para descartar un trombo intracavitario que no tuviera un problema de prótesis valvular o mixomas auriculares o algún otro tumor, una estenosis mitral, que el paciente no hubiera tenido en las últimas 4 semanas un infarto de miocardio, o que no tuviera una fracción de expulsión bajita, que era algo que ellos comentaban, vegetaciones o algo infeccioso, o que hubiera descartado una causa no habitual de ACV, como son la artritis, la migraña y otras. Y aquí, Hernán, a mí me gustaría comentarte, porque el constructo de esto está hecho sobre un ecotranstorácico, y eso es un motivo de unos podcasts que se nos debe venir a futuro, y es discutir sobre qué hacer, si el ecotranstorácico o el ecotransesofágico. Entonces, lo que nos mete a nosotros ahora en el ESUS es que, tal como se planea el ESUS, ellos querían descartar algo que fuera muy, muy embolizante, y le dan una preponderancia muy grande, pienso yo, cuando ellos están engolosinados en el momento. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo los toros desde la barrera, o sea, ya ha pasado 7 años desde esa definición, y han pasado muchos años más del Crystal AF y del láser, que fueron los estudios que se hicieron de fibrilación auricular subclínica detectada en dispositivos. Entonces, la idea era que uno iba, si estábamos pensando
que 1 de cada 4 ACVs criptogénicos iban a ser por FA. Otro porcentaje dentro de los ESUS de pronto podía ser una FA adicional a la que se estuviera buscando o alguna otra cosa como que le estuviera dando la preponderancia al ESUS. Y los estudios de ESUS nos demostraron que el ESUS que nosotros estábamos dibujando, que iba a ser de trombos rojos, pues no es de trombos rojos, hay de trombos rojos y de trombos blancos. Entonces la definición va a tenerse que cambiar. Yo no creo que haya que sacar el constructo de ESUS dentro del diagnóstico en el escenario terapéutico, pero sí hacer una redefinición y un concepto con base en qué es lo que nosotros vamos a ir a buscar, porque más adelante cuando estemos discutiendo un poquito de los estudios de esos, vamos a ver cómo fueron seleccionados esos pacientes. No sé qué opinas, Hernán. Sí, pues yo pienso, Jorge, una de las cosas es, hablando de ACV criptogénico, el ACV criptogénico, digamos que involucraría el concepto del ESUS, ¿no? Ahí es donde nosotros estaríamos teniendo en cuenta que si yo tengo un ACV criptogénico verdadero, es decir, que es un paciente que está estudiado completamente, o sea, es decir, que no quedó con estudios incompletos y que es de verdad embólico, es en ese caso al que yo me estoy refiriendo como un ESUS, que es el 20% de los pacientes, porque todos sabemos que alrededor de un 25% de los pacientes en realidad son criptogénicos. Ese 20% son ESUS, y es lo que tú decías, para aclararle a la audiencia, un paciente con ESUS es un paciente que no tiene un infarto lacunar, que no tiene 50% o más de estenosis en el vaso que va a dar irrigación a ese territorio que está infartado y que no tiene una causa embólica aparente, digamos, cardíaca, que es lo que tú mencionaste. Entonces ya con eso uno dice, yo tengo un ESUS, y ahí es donde sale el constructo que lo inventaron para los estudios de investigación. Entonces es algo inventado para investigación y que lo tratamos de homologar y que no tiene la suficiente validación, digamos, en la parte de escenarios clínicos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos de información. Entonces, por eso hay muchas personas que dirían ahora, en 2022, no, quitémoslo del mapa. Pero yo pienso que esto nos ha llevado a pensar de una forma un poco diferente y yo creo que es un término que debe seguir vigente. De acuerdo, Hernán. Estoy completamente de acuerdo que este término no lo podemos... Es que este término nos ayuda a nosotros a ir tras un grupo de pacientes especiales. Lo que pasa es que, como tú lo dijiste, no había sido validado. Fue un término que sale para los estudios, y como salen los DOACs, y para tratar de hacer los estudios de DOACs, y nosotros nos engolosinamos con el término de ESUS, así como la clasificación TOAS, que todos nos engolosinamos con la clasificación de TOAS, que la clasificación TOAS nace de un estudio de investigación y nos apropiamos. El estudio no sirvió para nada, la neuroprotección, pero la clasificación sí fue muy bacana para que nos quedáramos con ella. Entonces lo mismo pasa con esta parte de ESUS. Yo creo que lo que hemos discutido hasta ahora es, estamos de acuerdo los dos en que no se debe sacar, es nuestro concepto, y que lo que proponemos es como que se haga una redefinición que ya se había propuesto incluso en un artículo de 2019, que sale, incluso se llama así, redefinir el ESUS. Entonces hay que seguir con esta propuesta. Sí, una de las cosas que uno dice, bueno, es que yo diagnostico el ESUS, pero no estoy cambiando el tratamiento en la actualidad, ¿no? Es una de las cosas que se menciona mucho en las publicaciones. Y lo otro es que estamos gastando una cantidad de esfuerzos en llegar al diagnóstico y de pronto se están invirtiendo recursos, pero a mí me parece que de todas formas esto aclara un poco la etiología en los pacientes. O sea, llegar al concepto de que el paciente tiene un ESUS es muy importante porque eso le dice a uno, probablemente este paciente pueda recurrir más fácilmente.
Eso es lo que yo puedo ver en la práctica, ¿no? Ya que uno diga, bueno, llegué a la etiología como tal, a fin de cuentas, de poder determinar qué fue lo que le produjo el ACV, es lo difícil, que es lo que ellos, o lo que se pensó inicialmente, y por eso es que se le dio tanto papel a la FA oculta o encubierta, y finalmente con todos los ensayos clínicos llegamos al punto de que no era tan importante, ¿no? Claro, y mira una cosa cuando uno ve, Hernán, los estudios. O sea, nosotros podemos tener el escenario de esos, pero nosotros podemos comparar tres fuentes embólicas: los ateromas del arco aórtico, el foramen oval permeable y la fibrilación auricular paroxística. Si nosotros cogemos ¿quién es el paciente con ateroma del arco aórtico? Es un paciente mayor de 60 años, que tiene múltiples factores de riesgo, va a ser hipertenso, va a ser diabético, la edad, fumador, alcohol, tabaquismo, etcétera, muchas cosas. Y se va a acompañar en las imágenes, va a tener infartos corticales muy pequeñitos o en zonas limítrofes. Si yo cojo el paciente con el foramen oval permeable, ¿quién va a ser el paciente de foramen oval permeable? Va a ser el paciente generalmente no, es un paciente joven, que yo no le he encontrado ningún factor etiológico, y generalmente son de circulación posterior. Acuérdate que los suecos en 1992 mostraron cómo los ACVs de fosa posterior eran un marcador de embolismo. Y aquí está corroborándose con el foramen oval permeable, y generalmente uno encuentra ahí infartos cerebelosos en estos pacientes con foramen oval permeable. En lo que uno ve en los pacientes, y casualmente los que hemos cerrado recientemente, con los residentes, les digo, mire lo importante que la circulación posterior, mire, este paciente tiene el antecedente de haber tenido este infarto en circulación posterior y es un paciente joven. En cambio, la catástrofe, que era lo que estábamos pensando ahora, la fibrilación auricular, que eso va a ser grande, que va a ser extenso, pues son quienes vuelve a ser los pacientes ancianos, que no van a tener muchos factores de riesgo como los del ateroma del arco aórtico. Van a tener algunos, generalmente pues pueden tener la hipertensión o van a tener algún problema cardíaco asociado, pero acuérdate que los infartos corticales son extremadamente grandes y son los más catastróficos, que van a tener mayor transformación hemorrágica. Y si te fijas, por ejemplo, en el Navigate ESUS, que es el estudio de rivaroxaban en pacientes con ESUS, solamente el 10% de los pacientes tenían infartos múltiples en los criterios de ingresos. El 90% tenía un infarto único cortical. O sea que bajo el constructo de ESUS en su momento, no era la imagen uno a esperar en la selección de esos pacientes. Y segundo, Hernán, es la dosis de rivaroxaban que se usó en ese estudio, que fue de 15 miligramos. Entonces a uno le queda como ese interrogante de por qué se baja la dosis en una cardiopatía si uno está sospechando que es una fuente embólica, y el rivaroxaban yo lo ajusto por depuración de creatinina, no lo voy a ajustar previamente por mi criterio de selección de una dosis. No sé qué opinas, Hernán. Sí, yo creo que hay cosas de los estudios que a veces uno no se explica, pero están hechos así desde el diseño, y a veces uno habla con los autores de los trabajos y uno dice, pero ¿por qué usaron esta dosis? Y pues no sé, para eso están los comités que desarrollan los estudios. Lo que sí queda claro es que cuando nosotros miramos el ESUS viene a ser como una sombrilla que acapara un grupo heterogéneo de enfermedades, y las fuentes potenciales son múltiples de embolismo. Sin embargo, si tú revisas la literatura, por ejemplo, hay un artículo del Dr. Natayus en el Journal del American College of Cardiology, que él dice cuáles son las fuentes más prevalentes del ESUS, y está que son la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y las placas ateroscleróticas. Entonces, obviamente que puede ser del arco aórtico o de alguna arteria que esté en el cuello o intracraneal. Pero a veces uno tiende a ver esta combinación, y no es raro ver pacientes
en la práctica que puedan tener fibrilación auricular y que tengan alteraciones en el ventrículo, y esto cada vez lo vamos a ver más. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración. Obviamente lo que tú mencionas en la parte del monitoreo, el hecho de que los pacientes tengan episodios de fibrilación auricular, pero esos episodios de fibrilación auricular no se relacionen con los infartos cerebrales, también es un factor que nos hace pensar que a veces la FA no es tan importante digamos, en la aparición temporal de los infartos cerebrales. Eso es otra de las cosas. Y el contribuyente de la enfermedad aterosclerótica en el ESUS es bien importante, y por eso es que todavía le seguimos dando a los pacientes antiagregación plaquetaria de entrada, y por eso es que el tratamiento antiagregante no se ha cambiado desde el inicio, y por eso mucha gente dice, bueno, no estamos cambiando la terapia y por eso queremos desaparecer el término de ESUS, pero obviamente es una forma diferente de ver la condición. Así es, Hernán. Y lo otro es que el porcentaje grande de esa parte aterosclerótica, pues lo vas a manejar con el antiagregante. Además de todo, dentro del manejo agudo, el uso antiplaquetario, pues uno lo debe usar en el manejo agudo porque se mostró, y básicamente un solo antiagregante plaquetario, que es el ácido acetil salicílico, por los estudios CAS y ST, mostraron que tenía un impacto en la mortalidad de los pacientes, y es por eso nosotros utilizamos en forma aguda en el manejo del paciente con ACV el antiagregante plaquetario, porque impacta, básicamente lo hace es el ácido acetil salicílico. Lo que aquí le queda a uno es el desastre o la tristeza que me dio a mí con los resultados del Atticus, Hernán. Porque es que con el Navigate ESUS y con el Respect ESUS, pues uno había visto que ya discutí algunas cositas con respecto al Navigate, y con respecto al Respect también uno puede hacer algunas otras salvedades. Pero con respecto al Atticus, el Atticus fue ajustado y uno esperaba que el Atticus fuera a dar alguna otra información, pero el estudio lo tuvieron que parar por futilidad. Entonces lo deja uno triste, uy Dios. Entonces, definitivamente, los DOACs en estos momentos para el constructo de ESUS que estábamos teniendo no se utiliza. ¿Qué nos vamos a tener que centrar? Nos vamos a tener que centrar es en las fuentes grandes de embolia que estabas diciendo vos. Uno es la cardiopatía atrial y la aurícula izquierda, y por eso yo te invito a que debemos de hacer un podcast sobre el eco transtorácico y el eco transesofágico, porque pacientes los estamos sacando estudiados con ecos transtorácicos y no se les está haciendo ecos transesofágicos. Entonces no estamos evaluando bien lo que es el componente de la aurícula izquierda, la morfología de la aurícula izquierda, donde se puede estar generando antes de que ocurra alguna arritmia o alguna otra cosa, una fuente embolizante. Segundo, está la enfermedad ventricular izquierda, los infartos silentes. Entonces, eso ya, o también las resonancias cardíacas en algunos pacientes, pues habrá que hacerles en los estudios extendidos para tratar de ver esas fibrosis en la aurícula, que las vamos a ver mejor en resonancia magnética cardíaca, o los infartos que fueron recientes y que no los estamos observando en corazón. Porque si nosotros recordamos, dentro de la embolia tenemos tres fuentes grandes para que uno haga embolia. Uno, que es la fibrilación auricular, que es la más frecuente. Dos, está el infarto de miocardio, y tres, están los síndromes taquibradicardia. Entonces, el infarto de miocardio normalmente uno lo está pensando, pues el paciente que hizo el infarto está reciente, y por eso era una contraindicación anterior dentro de la trombólisis, ya eso modificó la aproximación del infarto de miocardio. Pero yo creo que los biomarcadores y la ecocardiografía transesofágica nos van a permitir hacer una mejor aproximación del paciente. ¿Qué crees, Hernán?
Sí, yo creo que es muy importante cómo estudiamos los pacientes, que no se vayan sin estudio incompleto. Y lo otro es tener en cuenta esas fuentes embólicas por las características de los trombos. Fisiopatológicamente, esos pacientes con trombo rojo, que lo discutimos en algún momento preparando el podcast, los pacientes que tienen una fuente cardíaca, por ejemplo, los que tienen FA encubierta, los que tienen enfermedad del ventrículo, los pacientes que tienen foramen, no tienen cáncer, podrían responder mejor a anticoagulación. Y para finalizar el podcast el día de hoy, Jorge, ¿qué mensaje le darías a la audiencia de cierre? Yo le daría un mensaje a la audiencia y es: pensemos en esos pacientes que tienen múltiples infartos en diferentes territorios, que no les hemos encontrado una causa, pensar que hay una fuente embólica, y de esas fuentes embólicas tenemos que centrarnos en los problemas de la aurícula, los problemas de la contracción del ventrículo izquierdo y tercero, la enfermedad ateromatosa. Entonces debemos en esos pacientes extender estudios adicionales en estos pacientes. Entonces ahí vienen las resonancias magnéticas de corazón. Yo soy partidario de hacer eco transesofágico siempre en todos los pacientes con ataque cerebrovascular. Y tercero, tener en cuenta los marcadores: el péptido natriurético, el factor de von Willebrand y la cantidad de los niveles de troponina. Muy bien, Jorge. Sí, mensaje para la audiencia: esperemos los resultados del estudio Arcadia, que ojalá sea algún estudio positivo que nos ayude a tomar luces. Por el momento, no anticoagular a los pacientes con ESUS, es lo que podría yo decirles. La frase del día para el cierre del podcast es de Martin Luther King y repetimos: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Y agradecerte, Jorge, por tu compañía en el podcast de hoy, y esperemos que sea también muy bueno para todos. Salud, Hernán, y disfrutando este cafecito que está delicioso. Este café Hacienda tiene unos buenos sabores, como decías, a frutos rojos, almendras, especies. Me hiciste una buena recomendación. Muy bien, Jorge. Okay. Nos vemos en 15 días. Que estés muy bien. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, @Clínica Cardiovid y @Clínica Dime. Encuentra más de nuestro contenido en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast.